Hermanos, paz de Cristo. Hoy compartiré la lección número 8, el bautismo del Espíritu Santo. Base bíblica, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta lección es de suma importancia, ya que la mayoría de los cristianos no tienden a pasar por alto este tema tan importante y fundamental para nuestra salvación. Un nuevo lenguaje. La glosolalia o don de lenguas, del griego glosa, lengua, y la lein, hablar, es una vocalización de un idioma existente pero desconocido al que lo habla. Es hablar en una lengua desconocida y magnificar las maravillas de nuestro Dios. Dice la Escritura en Hechos 2:9 que había gente provenientes, partos, medos, elamanitas, mesopotamios, de Judea, capadocios, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, más allá de Cirene, romanos, cretenses y árabes. Y ellos se preguntaban en el 2:8, ¿cómo pues le oímos hablar nosotros cada uno en nuestras lenguas que hemos nacido? Dios, cuando nos sella con su Espíritu Santo, lo primero con lo que trata, hermanos, es con la lengua. Nos da un nuevo lenguaje espiritual, el cual representa la renovación en su espíritu. A los Corintios 14:2 nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. En la primera carta a los Corintios, en 14:22, dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. El nacer del Espíritu es necesario para entrar al reino de Dios. El Nuevo Testamento demanda que nosotros cumplamos con distintos requisitos si deseamos ser salvos. Ninguno de los requisitos de la salvación neotestamentaria atenta contra la gracia de Dios, pues solo por su gracia somos salvos. Del mismo modo, ninguno de los requisitos de la salvación consiste en una obra de justicia del hombre. Tito 3:5 nos lo dice, pues el hombre lo único que hace es obrar por fe, para cumplir con cada uno de estos requisitos exigidos por Dios. Dios es el que hace la obra de salvación, por tanto es por fe para que sea por gracia. Romanos 14:16 lo dice. En Juan 3:5 tenemos, respondió Jesús, diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la primera carta a los Corintios 6:11 nos dice, y esto erais algunos, mas que ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En la segunda carta a los Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y fíjense cómo dice en la Nueva Versión Internacional, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón, como garantía de sus promesas. En este versículo, hermanos, podemos ver que ya tenemos el Espíritu, ya teniendo el Espíritu Santo, somos de Él y es la garantía de sus promesas. La evidencia de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. La única evidencia que hemos recibido del Espíritu Santo, hermanos, es que hablemos en otras lenguas. La única evidencia inicial que se registra en el Nuevo Testamento de quienes recibieron el Espíritu Santo es que hablaron en otras lenguas. La llanura del Espíritu Santo del nuevo creyente siempre la vemos acompañada de hablar en otras lenguas. En Hechos 2:4 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu hace que hablasen. Cretenses y árabes lo oímos hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. En Hechos 9:16 dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En Marcos 16:17 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán en otras lenguas. 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cretenses y árabes lo hicimos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En Hechos 19:6 dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban.
Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según él les daba que hablasen. En Hechos 10:45-46 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque le oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La primera carta a los Corintios 14:5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Quienes no consideraron necesario ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, afirman que cuando aceptaron a Cristo fueron llenos del Espíritu Santo, haciendo mal uso del texto de Efesios 1:13, diciendo: en él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El también vosotros, lo que no entienden quienes afirman esto es que Pablo les está recordando a los efesios cómo fue su conversión, cuando les presentó el plan de salvación en Hechos 19:1-7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaban en Corinto, Pablo, después de correr las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: cuando Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que el pueblo que creyesen en el que vendría después de él es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiendo impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Cuando hablamos en lenguas, hermanos, por lo general quien lo hace habla fuerte, recio, a veces grita o llora. Cada quien recibe una experiencia diferente, pero igual de inolvidable. Ese día de gran gozo, estamos seguros de que Dios está con nosotros, y no hay una regla para todo en cuanto a expresiones se refiere, no solo en intensidad, movimientos y lenguas, sino que cada quien lo hace según el Espíritu le da quien que hable. Hechos 2:4. Verdad es hablar en lenguas, hermanos. Primero, cuando la persona habla en lenguas, lo hace para exaltar y alabar a Dios por todas sus maravillas. Cretenses y árabes le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Segundo, nadie las entiende, solo Dios, a menos que esté presente alguna persona que hable dicho lenguaje o intérprete. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarla. Primera carta a los Corintios 14:13. 3. Lo que está hablando son ministerios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primera carta a los Corintios 14:2. 4. Las lenguas son para autoedificación. El que habla en lenguas extrañas, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Primera carta a los Corintios 14:4. 5. La ideal sería poder interpretarse y debe orar por ello, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarla. Primera carta a los Corintios 14:13. 6. Sirve como señal para los incrédulos. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Primera de carta a los Corintios 14:22. 7. El Espíritu no viola mi autoridad, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Primera carta a los Corintios 14:32. 8. No se puede impedir hablar en lenguas, pero todo con orden. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Primera carta a los Corintios 14:39 y 40. El propósito de Dios, hermanos, como ve el Espíritu Santo, es la evidencia de hablar en lenguas para la edificación de la iglesia. Esto sucede cuando hay interpretación. Usted puede hablar en otras lenguas, de manera privada o pública. Las lenguas pueden ser usadas primero, en la oración. Esta es una bendición, hermanos, y privilegio para todos los santos. Cuando se recibe en público y no hay interpretación, entonces el cristiano es solo quien se edifica a sí mismo. ¿Qué pues? Ore con el Espíritu, pero ore también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Eso dice, hermanos, en 1
carta a los Corintios 14:15. Se puede usar el mismo texto para el siguiente punto. En el canto. Al igual que la oración, algunos hablan en lenguas, pero cantando es menos común el hacerlo en esta manera. Esa persona y los demás no entienden las palabras, pero quizás podamos reconocer la melodía o música. Normalmente cantamos con el entendimiento. ¿Qué debo hacer para hablar en lenguas? Primero, pedirlo. Lucas 11:13 nos dice: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Segundo, haced oración y ruego. Hechos 1:14 nos dice: Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:1-4 nos dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Tercero, buscarlo. Deuteronomio 4:29 dice: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares con todo tu corazón y toda tu alma. Job 8:5-6. Si de mañana buscares a Dios y le rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de su justicia. Proverbios 2:4. Si como a la plata le buscares y las escudriñares como a tesoros. Hermanos, ¿ya están listos para hablar en lenguas? Ya lo hiciste, pero tiene mucho que no lo vuelves a hacer. Ten cuidado, no entristezcas al Espíritu Santo, no hagas que se duela. Eso nos dice en la primera carta de los Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Ya que hemos estado hablando de nuevo lenguaje, el cristiano, aun cuando no haya hablado en otras lenguas, su palabra debe ser diferente a las que antes hablaba. Ahora somos nuevas criaturas. Y hermanos, quiero terminar con este pasaje bíblico de Efesios 4:22-30. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Airaos, pero no piquéis. No se ponga el sol de vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, por mi parte es todo, y espero que sea de bendición para ustedes, y busquemos al Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.